Viernes 4 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este programa, a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se publican en Córdoba, Diario de Córdoba, ABC, El Día, también la prensa digital, este comentario y lectura comentada de las noticias. Empezamos como siempre viendo las portadas que hoy traen noticias de ayer y ahora les explico. Los periódicos publican las estadísticas del paro, que ayer dio tiempo a hablar, si recuerdan, en este programa y que se publicaron durante todo el día en las versiones digitales. El diario Córdoba, por lo tanto, ha escogido para la apertura este asunto. Córdoba registra la menor subida del paro en octubre en 24 años, que por cierto un titular bastante desafortunado a mi entender porque no hubo subida, hubo bajada del paro. Fue la mayor bajada del paro en octubre, 24 años. En concreto fueron 1.755 las personas que salieron de las listas, 1.755 he dicho, sí, que salieron de las listas del INEM o del SAE o del SEPE, como quieran, según saben, que sea el antiguo INEM, que ahora se llama Servicio de Empleo en Andalucía, o Servicio de Empleo Estatal. Son 1.700 personas las que abandonaron la lista del paro, con lo cual no hay una menor subida, sino una mayor bajada del paro en octubre. La foto para Madrid, una concentración, manifestación que hubo ayer en Madrid para exigirle a la patronal, a la COE, que suba el salario. Recuerden el lema, salario o conflicto. Advirtieron, lo pone en el pie de foto, advirtieron los sindicatos y había un grupo de cordobeses, unos 500 cordobeses, de UGT Comisiones que acudieron a esta concentración. Saben que el motivo fundamental es que los sindicatos entienden que las empresas están repercutiendo en sus costes de producción. O sea, los costes de producción que les han subido los repercuten en el producto final. Es decir, una empresa que fabrique coches, si le ha subido la luz un X%, lo repercuten en el vehículo que luego venden. Sin embargo, no están subiendo los salarios de la misma manera. Incluso advertían el otro día que estuvieron en Córdoba, tanto Unai Sordo como Pepe Álvarez, que si siguen asfixiando los empresarios, siguen asfixiando a los trabajadores, recortándole o perdiendo poder adquisitivo, será imposible que un trabajador compre el coche que está fabricando, el coche o la lavadora o el frigorífico o lo que sea. Si no le suben el salario, difícilmente podrán comprar aquello que fabrican, porque sí que se les está aplicando esa subida a lo que elaboran las empresas. Bueno, un tema que ya hemos hablado en Córdoba, y que en este caso por la foto se escapa de nuestro ámbito territorial. La otra foto es cercana, de Manuel Murillo, la abajo la ven, Natural System, la empresa de la Rambla, PYME del año en Córdoba, según la Cámara de Comercio, y el Banco de Santander, que es quien patrocina este premio. El diario ABC, bueno, la portada que hoy nos presenta en papel no es nada local. Marlaska acorralado, dice, Marlaska lo tienen ahí, muy acorralado, con muchas personas a su alrededor. Y ABC relata el grupo de colectivos y partidos que están, según ellos, acorralando al ministro. 9 partidos, incluido Podemos, piden una comisión sobre el asunto de la valla de Melilla. También habla de que la policía y Guardia Civil convoca una manifestación y de que el juzgado de Ceuta ha abierto una investigación sobre la devolución express de 55 menores a Marruecos. Bueno, pues todo eso, según ABC, está acorralando al ministro Marlaska, que saben que, bueno, no parece que sea muy santo de devoción de este grupo editorial. El titular titula el 25% del PIB andaluz está ya en grave riesgo por la sequía, se refiere evidentemente al campo, fundamentalmente al campo, aunque también habla de la cadena alimentaria, que también está afectada por la falta de agua. Ahora hablamos si da tiempo de este asunto, pero bueno, una pincelada. Es probable que la causa de que la cuarta parte del PIB andaluz esté en riesgo es porque hemos puesto la mayoría de los huevos en el mismo cesto. No se puede pretender que una región viva de la agricultura, el siglo XXI, sin garantizar su riego, cuando se está promoviendo los riegos. Depender del cielo, de que llueva o no llueva para que la cuarta parte del PIB prospere o no, me parece un poco arriesgado. Y no es una política de este gobierno de ahora, no es que culpe a Juanma Moreno,
pero sí que es verdad que las políticas de la Junta de Andalucía de apostar todo hacia el turismo y la agricultura, que dependen en los dos casos de que llueva o de que haga sol, pues es bastante arriesgado en lugar de industrializar esta tierra, que es lo que le viene reclamando la mayoría de los agentes sociales. El diario El Día también habla del paro, en este caso sí que habla de caída del paro y no de subida, como le ocurre al diario Córdoba. Córdoba nota una de las mayores caídas del desempleo en Andalucía. Bueno, en concreto, es la cuarta, tampoco es una de las mayores números porcentuales, aunque es cierto que octubre no suele ser un buen mes para Córdoba. El campo ya ha amortizado, aunque los sindicatos ya advertían que buena parte de esta subida se debe a las labores agrícolas. Hay que recordar que las labores de la aceituna comenzaron ya en septiembre algunas y que tampoco se espera una grandísima cosecha, con lo cual no todo puede achacarse al campo. Baja en 1.700 personas y sobre todo hay un dato que señalan los periódicos, y es que el empleo, el contrato indefinido, ha crecido un 786% con respecto al año pasado. Es decir, 700 veces más contratos indefinidos que el año pasado. Es verdad que venían de muy pocos contratos el año pasado y que además este año es obligatorio o se ha suprimido la mayor parte de los contratos temporales. Pero aún así, con todos los peros que se le quieran poner, lo cierto es que el contrato indefinido está creciendo y está estabilizando relativamente el empleo. La foto que filma Juan Ayala para una protesta, la del Instituto Averroes, que bueno, es la enésima, bueno, la quinta o la sexta, tampoco exageremos, de alumnos, de AMPA, personal docente, trabajadores, que exigen que se terminen con los recortes. Saben que todo comenzó cuando hace 4 meses una trabajadora del instituto, una administrativa del Instituto Averroes, fue requerida por teléfono para que se incorporara a otro instituto donde hay que reforzar la secretaría. En el Averroes dicen ellos que había 2 y se llevaron a una. En proceso de matriculación. Bueno, pues no ha vuelto, no ha regresado, y eso hizo que se movilizara el instituto para que volviera a Pilar, que es como se llama esta señora. Pues no ha vuelto, e incluso ellos recuerdan ahora que hace 7 meses, a final del curso, en marzo o abril del año pasado, se jubiló una de las ordenanzas y tampoco se le ha buscado sustituto. Dicen que no hay crédito para ello, dice la Junta de Andalucía. Bueno, pues los alumnos que ven en la foto y el AMPA y el personal docente y laboral, pues, y trabajadores y funcionarios reclaman a la Junta que cesen los recortes porque está perjudicando, como señala ese cartel que lleva ese chico y el de la chica también, que no tienen medios y que los recortes les están afectando. Son recortes, en este caso, no en personal docente, sino en personal también fundamental para el desarrollo del trabajo en el instituto, como es el personal de administración o el personal, los ordenanzas en este caso. Hay una foto para Piqué arriba porque anunció que se marcha mañana, que mañana deja el fútbol, o al menos que mañana es el último partido que jugará en el campo del Barça, en el Camp Nou, y alguna cosa más. Bueno, vamos por el principio. Le decía, el asunto del paro lo vimos ya ayer. Córdoba registró cifras excelentes para ser un mes de octubre, un recorte importante. Veníamos de varios meses consecutivos de aumento del paro, veníamos de una encuesta del tercer trimestre que señaló la EPA con un crecimiento importante y, sin embargo, bueno, pues se está aguantando bastante bien el mercado laboral a pesar de las muchas amenazas que continuamente los gurús económicos pues, nos van echando encima. El tema de la hiperinflación, la estanflación incluso, el tema de la recesión que está sobrevolando ya hace algunos años, algunos meses por lo menos, que no acaba de aterrizar, pero que probablemente llegue, la subida de las hipotecas, etcétera, etcétera. Bueno, pues pese a ello, como les digo, el mercado laboral aguanta, no solamente aguanta, sino que se crea empleo, se estabiliza el que había mediante contratos indefinidos y se ha conseguido sobrepasar este periodo malo para Córdoba, que son los meses del verano, julio, agosto y septiembre, con ahora cifras de desempleo similares a las que había en mayo, que era época buena para Córdoba. Es decir, que ahora se espera que tanto octubre como noviembre, o sea, noviembre y diciembre, sean buenos meses porque son meses de mucha actividad comercial y de mucho movimiento. Enero también no suele ser mal mes, febrero un poco peor, y luego llegará marzo, abril y mayo, que son buenos meses para el empleo. Si no ocurre algo, si no se cambia mucho, lo lógico es que el año que viene sea mejor, incluso que este, a pesar, repito, de la incertidumbre, de las amenazas, de las advertencias que nos llegan de todo el mundo sobre la gran crisis que se nos va a venir encima pronto. Siempre se dice pronto, pero bueno, pronto se va echando para atrás. Como veíamos, vinculado a este tema del empleo,
la manifestación de ayer en Madrid, en la que los sindicatos siguen reclamando a las empresas que, igual que ellos repercuten su subida en el precio que al final, por el que al final venden sus productos, que también hagan lo propio y le suban el salario a los trabajadores. No reclaman que de pronto suba el 7 o el 8%, que es lo que como ha subido el precio de la vida, el precio en general, el IPC, sino que se establezca un periodo de 2-3 años para que en ese periodo se recupere el poder adquisitivo de los trabajadores. Es decir, que se adecúe el salario al IPC, a la inflación, en un periodo de tiempo más o menos corto. La patronal no quiere esa actualización automática, quiere negociar año a año y ese es el conflicto. Se levantaron de la mesa, ellos dicen que no se levantan, pero lo cierto es que desde mayo no se reúne la mesa de negociación. Bueno, vamos con los sumarios. Dice el diario Córdoba, que es el tema el tema del día para este periódico hoy, el otro de ayer, que el sur de la provincia solo tiene agua para un año si no llueve. Y bueno, hay una información que firma Rafa Valenzuela, en la que se ve el estado de los pantanos con una situación realmente dramática, o rozando el dramatismo ya. Se sigue perdiendo agua, sigue sin llover, los pantanos pues se le ve el fondo, se le ve ya el cartón, y las expectativas no son buenas. Hoy señala, ahora vuelvo a este asunto, señala Cordopolis que no se espera lluvia a corto plazo, este fin de semana incluso se espera tiempo muy estable, con temperaturas máximas que en la capital van a rondar los 25 grados. La verdad que las mínimas sí que bajan, ya hay mínimas de 7 u 8 grados, sobre todo en la sierra, tanto en el norte como el sur de la provincia, pero las máximas van a llegar a 25 grados. No se esperan lluvias ni para este fin de semana, ni al menos para los próximos 8 o 10 días, que es la previsión que se hace a corto plazo. Por cierto, doy otro salto, luego vuelvo a la sequía. En Lucena ya han anunciado que van a sacar en procesión a la Virgen de Araceli, en rogativa. La Virgen de Araceli saben que es la patrona del campo andaluz y va a salir, creo que el día 27, es cuando va a salir en rogativa la Virgen de Araceli. Vienen todos los periódicos, yo lo he leído, ¿dónde lo he leído? Bueno, vienen prácticamente en el ABC, por ejemplo, lo traen. La Virgen de Araceli de Lucena saldrá en procesión derogativa por la lluvia el día 27. Bueno, pues a ver si nos echa una mano también la Virgen, aunque yo confío ciertamente algo más en pronóstico meteorológico que en el de la Virgen, pero en cualquier caso, bueno, cualquier ayuda será bienvenida. Es verdad que dicen los más antiguos que cuando el cura empieza a vestir a la Virgen es porque ve nubes en el cielo. Bueno, pues esa es señal, aunque sea por ahí, de que va a llover a partir de finales de noviembre, que es cuando está previsto que salga la Virgen. Volvemos al tema del diario Córdoba, el del estado de los pantanos, que están pues muy mal, y eso hace que si no lloviera en el próximo año, pues no habría agua en los pantanos del sur. Vuelvo un poco a lo que comentaba antes con el tema de que ha sido en el ABC. ¿Sí? Estamos ampliando muchísimo el espacio dedicado al regadío con respecto a otros cultivos más tradicionales o menos costosos en este sentido, en el tema de recursos hidráulicos, de mantener. Y eso hace que efectivamente no haya agua. A pesar de que los porcentajes son muy, muy bajos, porque lo son, los pantanos de Córdoba, solo el de la Breña tiene más de 800 hectómetros. Repito que no es que sea agua para despilfarrar, ni mucho menos, pero es más agua quizá de la que había no he hecho las cuentas, pero quizá de la que hubo, mucho más de la que hubo la última sequía, porque hay más pantanos, son pantanos más grandes, como el Cura de la Breña, y hay mejores conducciones hidráulicas. Es decir, que quizá más que haya poca agua, es que le estamos dando mucho uso al agua, lo repetimos continuamente. No, el agua es un bien finito, el agua se acaba, y estamos convencidos de que esta época de sequía pasará, como pasan todas, y se nos olvidará este periodo y volveremos a pedir más zonas de cultivo, más zonas donde consumamos agua, y eso hará que se provoque otra nueva sequía. Si además eso añadimos el cambio climático, que creo que ya no hay nadie, hay que ser bastante obtuso para negar el cambio climático, se suma un exceso de agua y se suma a ello una situación meteorológica o climática, en este caso, pues nada favorable. Así que creo que la solución para que, bueno, en principio creo que en un año lloverá algo, no creo que pasemos un año sin llover. Este otoño, hasta la primavera, el invierno, lloverá algo, con lo cual esa expectativa de un año creo que afortunadamente pues no llegará a cumplirse las previsiones de que no haya agua, pero lo cierto es que se está perdiendo en porcentaje, porque cada vez que vemos gráficos, como el del diario Córdoba, habla de porcentaje, y es verdad que estamos ahora al 14%
al 18% de la capacidad, cuando hace 10 años estamos al 79%, es cierto. Pero habría que comparar también el volumen de aguas balsadas hace 10 años y ahora. A lo mejor no había esa diferencia que vemos ahora. A veces hemos visto ya antes ese asunto también, el tema de que el 25% del PIB andaluz está ya en grave riesgo por la sequía. Por cierto, que hablamos antes del origen de la CELI, con todo respeto. También publica el diario ABC hoy que hay 2 profesores de la Universidad de Córdoba que han entrado a formar parte titula 2 profesores de la UCO en el Comité Andaluz de Sabios contra la Sequía. Repito que creo que es muy respetable cualquier creencia, pero confío más en el Comité de Sabios por la Sequía que la intercesión que pueda haber desde el cielo. En cualquier caso, bienvenido sea, y a ver si los sabios pues realmente dan con la tecla, que creo que no consiste en reclamar más agua, son Emilio Camacho y Julio Berbel, como ven esa información. Y ella se reunió con el presidente de la Junta para poner en marcha medidas. Pero claro, creo que la solución no es reclamar más obras, reclamar más pantanos, reclamar más inversión pública, porque es que el agua es la que es. Si en lugar de haber 50 presas hubiera 100 presas, el agua se dividiría por la mitad en cada presa, porque no piense que por haber más presas habrá más agua. Hay un mantra continuo del agua, de los regantes sobre todo, que aseguran que es que el agua se tira al mar en lugar de utilizarla para regar. Los sistemas hidráulicos tienen un equilibrio. Si no se tirara agua por el Guadalquivir en Sanlúcar, el mar seguiría entrando, seguiría salinizándose toda la zona y al final convertiría la zona de las marismas pues, en un pantano, en un pantanal salobre de agua salada. Igual ocurre con el delta del Ebro, que saben que es también otro mantra, que el Ebro tira muchísima agua al Mediterráneo en lugar de trasvasarla a otras zonas para que se riegue. Repito que creo que el problema del agua es el mal uso o el uso desmedido del agua, y seguro que los regantes no coinciden conmigo porque reclaman más agua para regar. Pero mientras que hace unas décadas los olivos no se regaban prácticamente, además que el riego de refuerzo, ahora se regan muchísimas explotaciones y eso hace que el agua sea cada vez un bien más escaso. Bueno, seguimos avanzando. En el diario Córdoba, noticia interesante, hablando de crisis, interesante o curiosa al menos, titula "El aumento de costes dispara el precio de la cerveza hasta el 15%. Ha subido la cebada, en parte también vinculado a la guerra de Ucrania. Saben que hay bastante cereal ahí retenido porque no pueden salir los barcos por Odesa. Y también ha subido, por ejemplo, la producción del vidrio. Pues el cereal y el vidrio ha disparado el precio de la cerveza hasta un 15%. Efectivamente, dicen los hosteleros que ellos solo han repercutido entre un 5 y 10 céntimos el consumo, a pesar de que le suben un 15%. Y bueno, parece una subida moderada, 5 o 15 céntimos, no es una subida desmedida. Pero un poco eso es lo que hablamos antes, recuerden, del tema de la huelga, de la manifestación de ayer, que ese 5 o 10% de subida, bueno, es una forma de defenderse, muy legítima, por cierto, de su aumento de costes. Claro, si le suben a ellos el producto, tienen que subir a ellos también el producto elaborado. Pero bueno, también tienen que entender los empresarios, y no hablar de la hostelería, sino en general, de que igual que ellos suben su producto porque les sube el coste, también tendrían que subir el salario, porque también a los trabajadores les sube el precio de la cerveza y les sube el precio de cualquier otro producto. Pero una noticia curiosa esta de la subida de la cerveza un 15%, que a algunos le preocupará mucho más que suba la cerveza que suba el agua. El diario ABC, en la portadilla, ha escogido para el tema del día el del urbanismo. Hablamos de hostelería, otra vez. Urbanismo urge a tramitar la licencia de veladores. El ayuntamiento dicta una instrucción para nuevas solicitudes o renovaciones de las sillas y las mesas durante 2023. Esta semana pasada hemos visto cómo Hostecor, también Oreca, la nueva asociación de hostelería, han solicitado a sus asociados que tramiten cuanto antes el tema de los veladores y sobre todo que vayan a conciliación, que no vayan al conflicto con los vecinos, porque los vecinos son también consumidores y los consumidores también son vecinos. Es decir, que en esta guerra falsa entre la hostelería y los vecinos, encontramos con que los propios hosteleros, los empresarios también son vecinos y tampoco le hará gracia
a un empresario de hostelería en su faceta de vecino que le pongan un bar debajo y le cierre a las 5 de la mañana. Quiero decir con esto que estamos obligados a entendernos porque somos los mismos. No se trata de dos sectores enfrentados, no es el ajo de Montalbán y el ajo chino. Hablamos de que el empresario de hostelería es vecino, que el consumidor es vecino y que el vecino también baja al bar a tomarse una cerveza. Entonces, bueno, pues el Ayuntamiento ha empezado con la renovación y la solicitud de nuevas instalaciones porque hubo algunas que durante la pandemia, bueno, se hizo manga ancha y no se realizaron las inspecciones, las investigaciones necesarias, inspecciones de la policía local, y ahora sí que va a haberlo. Así que hay que cumplir la normativa, como cualquier otro cordobés, quien monta un puesto de castañas, pues cumple la normativa, y quien tiene una pasamanería con un toldo lo cumple igual. Bueno, por lo mismo se le reclama a los hosteleros después de este periodo de 2 años y pico, en los que se le ha dejado, bueno, un poco más, repito, de libertad, en atención a que estaban pasando una situación complicada, difícil en cuanto a la falta de clientela. Recuerden sobre todo que se prohibió inicialmente que pudiesen abrir los bares en el interior, con lo cual se perdió muchísimo negocio. Cuando empezó cuando el invierno de 2019-20 fue muy complicado porque bueno, había que abrir solo las terrazas y aquello disminuyó muchísimo las cajas en los establecimientos de restauración, en la hostelería. Y bueno, pero esa situación de extraordinaria se ha alargado mucho en el tiempo. Por cierto, la OMS, de otro salto, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha decretado oficiosamente el fin de la pandemia de coronavirus. Esta semana ha habido un pequeño lío, un gran lío con los datos, porque datos solamente se publican en los martes. Este martes ha sido festivo, se publicaron el miércoles, muy raro. Ha habido en torno a 25 casos diarios en los últimos 8 días, aunque se agruparon todos. Hay 40 personas ingresadas en el Reina Sofía. Hay una persona en la UCI, han fallecido 3 personas en los últimos 8 días, es decir, que la pandemia está ahí. Claro, lo que ocurre es que ahora con el nivel de vacunación que se está produciendo, pues los efectos son muy inferiores. Y lo que siempre decimos, no son pacientes de COVID los que están ingresados, no son personas fallecidas de COVID, sino son pacientes con COVID y fallecidos con COVID. Fallecimientos que se producen por otras patologías, por otras causas, por motivos, por oncologías, por problemas cardíacos, renales, lo que fuera. Pero son pacientes que estaban en el módulo COVID porque tenían esa enfermedad, además de la otra que probablemente sea la que le haya causado el fallecimiento, o la combinación de ambas también. Y en cuanto a los ingresos, por lo mismo, si llega alguien al hospital pues con una insuficiencia respiratoria y le hacen una prueba y detectan que tiene COVID, pasa a ese circuito, a pesar de que por lo que ha entrado allí no es por el COVID, sino que es por otra patología. En cualquier caso, la pandemia, a pesar de que ya no sea pandemia mundial, o al menos así ha dejado de notificarlo la OMS, sigue entre nosotros. Y les recuerdo que está en marcha la campaña de vacunación, de las dosis de refuerzo, etcétera, etcétera, como siempre contamos. Bueno, más cosas. El diario ABC habla del sepulcro de Miguel Castillejo. Bueno, antes de ese Castillejo, otro sepulcro, el de Queipo de Llano, muy rápidamente. Hoy el diario ABC, o sea, el diario Cordópolis, nos pilla muy retirada. Cordópolis publica hoy una información sobre la vinculación de Queipo de Llano con Córdoba. Titula Las órdenes de Queipo de Llano que iniciaron la guerra civil en Córdoba. Bueno, saben que ayer, o antes de ayer, fue la madrugada del miércoles al jueves, los familiares de Gonzalo Queipo de Llano, que fue un militar, como saben, fascista, que se sublevó en el año 36, pues retiraron sus restos de la Basílica de la Macarena, los suyos, los de su pareja, su mujer, y los de otro general que también estuvo con él en esta represión. Bueno, pues a instancias de la Hermandad de la Macarena, que es la que le obligaba al gobierno, la ley, le obligaba a retirar los restos de Queipo de Llano, pues sacaron los restos de Queipo, como os digo, los de su mujer y los del otro general, que no recuerdo el nombre ahora, de la Basílica, y lo sacaron, bueno, con nocturnidad, no sé si alevosía, con nocturnidad al menos. Parece ser, he leído por algún sitio que han sido incinerados los restos de Queipo de Llano. Lo que hace hoy esta información de Cordópolis es recordar la vinculación de este militar con Córdoba. Él fue quien organizó el levantamiento, el alzamiento militar contra el gobierno en el año 36 en la ciudad también, fue el responsable de toda Andalucía, y en la ciudad también tenía a 2 hombres cercanos a él, a Eduardo Quero, y que fue luego presidente de Diputación, igual le suena por eso, y a Ciriaco Cascajo, que fue el general
gobernador militar de Córdoba tras el golpe de Estado. También tenía a un individuo de infausto recuerdo en Córdoba, que fue Bruno Ibáñez, el famoso Don Bruno, que fue quien se encargó de la represión. Dice Castilla del Pino en su memoria, en la Casa del Olivo, que le recomiendo, dice que los primeros días, nada más nombrar a Bruno Ibáñez como jefe de orden público, los primeros días arrestó y fusiló a 109 personas, así del tirón, con listas que les pasaba a los terratenientes y los eclesiásticos, según la memoria de Castilla del Pino. Bueno, pues Key podía tener vinculación con Córdoba, no tanta como con otras ciudades, porque él vivía en Sevilla, como saben, aunque no tenía mando en plaza, así que se lo atribuyó, y esa es la vinculación que hoy nos recuerda el diario Cordópolis. Volvemos al tema local, no vinculo a Castillejo con Key, pero mucho menos, pero sí de sepulcro a sepulcro. Titula hoy Pilar García Vaquero en el diario ABC que demandan a la Fundación Cajasur por la división de la escultura del sepulcro de Castillejo. El autor ha presentado una demanda, pide una indemnización, por cierto, de 100.000 euros a la Fundación Cajasur, porque asegura que ese sepulcro que estamos medio viendo ahí está troceado, está oculto. No es la obra tal y como él la pensó. Demanda a Cajasur, a la Fundación Cajasur, que él entiende que es el heredero de esta obra, aunque también le pregunta que cuando no es suyo, sino que es de la UNED, porque está en la UNED, en la sede de la UNED, o quizá no sabe de quién es, le pregunta que le digan de quién es, si es de ellos, si es de la iglesia, porque un trozo del sepulcro está en la iglesia de Castro del Río, en fin, de quién es. Esta información, si recuerdan, ya hace un año, por estas fechas, apareció publicada en Diario Cordópolis, este troceamiento que se hizo del sepulcro de Castillejo. Una historia bastante rocambolesca, que bueno, habla de la ciudad que ahí tenemos, ¿no? En Sandokan, Rafael Gómez, se le ocurrió a finales del siglo XX, en 1999 o 2000, se le ocurrió regalarle a Castillejo un sepulcro para él, para que cuando falleciera, pues fuera enterrado donde él quisiera, en un enorme sepulcro. Lo encargó a este hombre, a Miguel Ángel, a Marco Augusto Dueñas, un sepulcro que tenía 10 metros de ancho, de alto, 4 metros de ancho y pesaba una poca de tonelada en mármol. Este sepulcro, el faraónico sepulcro que titulado Juan Velasco hace un año ahora, acabó despiezado porque no se sabe qué hacer con él. El sepulcro, Miguel Castillejo tenía la intención de convertir un edificio de Cajasur, el que está en la Plaza de la Magdalena, quería convertirlo en centro cultural, en un gran centro cultural sede de su fundación, Fundación Miguel Castillejo. Enfrente estaba la iglesia Magdalena, ya desacralizada, parte de la obra de la propiedad de Cajasur, y él quería la otra parte, pues que era el centro, la Fundación Castillejo, y ahí quería ser enterrado. Ahí Sandokan colocó esa escultura, una escultura enorme, que le costó solo en material 1,5 millones de euros, en mármol italiano que trajeron, y bueno, pues que tiene, están viendo ahí una imagen, hay más fotos por abajo, ahora lo veremos, pues un enorme, perdón, un enorme sepulcro con sus angelitos, con San Miguel o San Gabriel, creo que San Miguel, sí, San Miguel, era Miguel Castillejo, San Pedro, angelitos y alguna otra, son hasta 50 esculturas las que tiene este sepulcro, las que tuvo este sepulcro. ¿Qué ocurre? Pues, bueno, porque tanto Sandokan como Rafael Gómez como Miguel Castillejo pues no acabaron su etapa profesional como esperaban. Rafael Gómez acabó en prisión, como saben. Miguel Castillejo fue apartado sucesivamente de sus responsabilidades y acabó un poco desahuciado en el edificio que le prestó o le cedió Sandokan en la Plaza de las Doblas, y este edificio de donde quería Castillejo ser enterrado es lo que hoy ocupa la UNED, la sede de la Universidad de Distancia, en la Plaza de la Magdalena. ¿Qué ocurre? Porque se ha quedado dentro, este enorme sepulcro se ha quedado dentro de ese edificio en recuerdo de lo que fue. Ahí abajo, Pablo, si baja un poco esta información, aparece cómo está ahora este sepulcro. Hay una parte que han desplazado y se han llevado, la parte de los angelitos que habían arriba, se la han llevado, que están ahí estos angelitos, se lo han llevado a la iglesia de Castro del Río. Pero en la parte del sepulcro, estos angelitos que soportan el escudo de Castillejo, ese escudo en medio de Miguel Castillejo. Y actualmente pues este sepulcro está oculto detrás de las librerías, que también se ve en la fotografía abajo, creo, detrás de la biblioteca, lo que iba a ser capilla de la Fundación Castillejo, y vamos a Castillejo,
en su época. Y digo que está medio oculto o totalmente oculto por estantería. Y es lo que este hombre, ahí lo tienen. Esa iba a ser la capilla de la Fundación Castillejo, y en ese sitio va a estar enterrado Miguel Castillejo, que al final pues, es una biblioteca. Y este hombre, Marco Augusto Dueñas, reclama que su obra es la que es, que eso está generando un deterioro a su prestigio y que quiere explicaciones. ¿Dónde está la parte que falta? Los angelitos, según él, se lo llevó Juan Moreno, el que fue presidente de Caja Sur, después de Castillejo, se lo llevó y lo regaló por ahí, y que hay una parte que está por ahí desperdigada y que al final está oculto detrás de una librería, que quienes van a esa librería no saben ni qué fue Castillejo, ni quién es Marco Aurelio Dueñas, ni Marco Augusto Dueñas, ni qué hace ahí esa obra. Marco Augusto Dueñas, por cierto, fue el escultor a quien Sandokan encargó 50 obras de mármol. Algunas de ellas están todavía, se le han pasado por Arenal 2000, por la sede de Arenal 2000, están bien expuestas, y él hace un tiempo saltó de nuevo a la opinión pública porque también reclamó que se le diera una salida a esa obra que también está por ahí desperdigada. Él reclama que un autor, cuando hace una obra, la hace no para él, sino para que sea contemplada, y ni en este caso, ni la obra que le encargó Rafael Gómez, pues está siendo utilizada. Bueno, me he parado mucho aquí, así que ya en un plis-plas terminamos. Dice ABC en la portada que la venta del Córdoba Club de Fútbol abocada a que se pronuncie el Supremo. La Audiencia Provincial ha rechazado el recurso de Carlos González sobre la venta de sus acciones o su club, aunque lo tuviera en ese momento Jesús León. Saben que él le vendió a Jesús León las acciones y que el juzgado intervino al club de Jesús León, pero como al final se ha demostrado que la venta no se hizo correctamente, que eran de Carlos González, González reclama que le devuelvan su club tal y como a él se lo quitaron, tal como él lo vendió, que repito, él lo vendió primero, aunque la venta no salió porque Jesús León no le pagó. Al final la audiencia rechaza el recurso y González ha anunciado que va a recurrir al Supremo y se hace falta al Constitucional porque entiende que son derechos vulnerados sobre su patrimonio y por eso va a reclamar su situación. Y poco más, esta semana el Córdoba juega frente al Ceuta. Tendremos información de ello el lunes. Ceuta es un rival, dice por ahí, lo he leído, un rival propicio para, no sé dónde he leído, vienen muchos periódicos. Es un rival que Córdoba debería solucionar sin nada dificultad. Creo que ha ganado un partido lo que va de Liga el Ceuta y es una buena ocasión para que el Córdoba aproveche algún otro pinchacillo, porque están las cosas apretadas por la parte alta de la tabla. Y es probable que o bien el Linares, o bien el Racing de Ferrol, o bien el Depor pinchen y el Córdoba con un triunfo, se supone que es fácil, consiga abrir brecha y consolidar su primera posición en la tabla. De eso hablaremos el próximo lunes. Hay más información en los periódicos, que como cada día les invito a que siga profundizando, que lean la prensa, que escuchen la radio, que vean la tele. Y nosotros el lunes seguimos, después de un fin de semana, seguimos informándonos aquí. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.